Pero pues sí, como amigos, como hermanos, en verdad que nos da mucho gusto que usted nos acompañe y sobre todo que usted comparta alguna experiencia que usted ha tenido acerca del tema. Vamos a ver, y como les decía, bueno, pues nos gustaría tremendamente que usted ya estuviera comentando. Pero pues ahorita, como decía nuestro hermano Abel, bueno, ya vamos a estar esperando a que hermano Johnny, me parece ser que no se estaba escuchando, no se escuchó la oración de la misma manera. Ahorita por eso fui a ver si se estaba escuchando. Y bueno, pues vamos a hacer otra vez esta oración, porque sabemos que no se escuchó, tuvimos algunas fallas, y bueno, queremos que usted nos ayude en este momento, y vamos a comenzar en esta noche. Creemos con todo nuestro corazón que el tema va a ser para edificación, hermano Johnny. Y bueno, pues lo que comentábamos hace unos momentos, hay palabras, hay cosas que se dicen y muchas veces sin pensarlos. Son palabras ociosas, es decir, son palabras que en ocasiones simple y sencillamente pues las hacemos con tanta rapidez que no pensamos. Muchas veces sin sutileza, es decir, hay personas que dicen cosas sin siquiera saber lo que están diciendo, lo que significa. O más que nada, muchas veces no saben tampoco cómo decir las cosas, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que nosotros entendamos que cuando decimos palabras sin pensarlos, palabras que a veces van a lastimar, van a herir, y muchas veces van a deshacer amistades, van a deshacer familias, deshacer matrimonios, pues simple y sencillamente usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, ya que Jesucristo habla acerca de que por estas palabras, cualquier palabra ociosa que nosotros digamos o hablemos delante de los hombres, dice que por ello daremos cuenta en el día del juicio. Entonces sí hay palabras que, por ejemplo, a mí me han herido, me han lastimado, hermano Johnny, y que pues como decimos muchas veces las personas no han pensado qué tanto hieren, qué tanto lastiman cuando el simple hecho de hacer un comentario hacia tu persona o simple y sencillamente, ¿verdad?, hacerlo de una forma incorrecta. Yo no sé si te ha pasado a ti en algún momento, o quizás estemos también del otro lado, ¿verdad? Nosotros seamos los que hayamos dicho alguna mala palabra incorrecta, no por decir una grosería, sino simple y sencillamente una palabra vana, hueca, sin pensarlo. Y pues a veces decimos, pues esto es lo que lastima, esto es lo que hiere a las personas. Pues sí, en realidad, como decían, bueno, yo en lo particular puedo decir que no estamos exentos, casi la mayoría de todos, y aún siendo cristianos muchas veces suele pasar de que decimos, bueno, es que yo cuido mi hablar, cuido mi forma de hablarle a los demás, todo, pero que quizás bromeando o diciendo alguna otra cosa, se te sale decir algo que tú no debías de haber dicho y que dices tú, no, pues ya la regué. Y ahora, pero el problema es cómo lo voy a solucionar. Hay cosas que muchas veces, como decías tú, bueno, nos hieren a nosotros, pero hay que saber cuál es la forma en que debemos de responder nosotros a aquella agresión, ¿no? Si nosotros en verdad somos unos cristianos maduros para poder reaccionar de una forma, como decían, muchas veces no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te está pasando, ¿no? Pero pues a mí en lo personal ahorita vamos a platicar ahorita para que ustedes vayan viendo, pero pues sí, a mí sí me han pasado y son varias cosas que sí, bueno, nosotros muchas veces no hemos tenido como decíamos, la madurez que se debe para poder reaccionar como se debía de haber hecho, pero sí nos ha pasado. Bueno, pues usted ya ha escuchado la introducción en esta noche de qué es lo que se va a estar hablando. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las palabras, en este caso ociosas. Es un peligro hablar palabras ociosas, palabras sin pensar, palabras prácticamente vanas, que no edifican, que no construyen, que al contrario destruyen. Muchas veces no mantienen la unidad, no mantienen el amor, no mantienen la fe en las personas, al contrario destruyen estas palabras. Y a veces las decimos a diario, y a veces ya se nos hace tan natural hablar de esa forma que siempre pensamos en personas negativas. Hay personas que a todo le ven mal, y pues decimos realmente que a veces son palabras las que salen de su corazón y que estas son las que hieren, lastiman, y que son palabras, como dice la Escritura, ociosas, es decir, que nada aprovecha, que son vanas, que se dicen con tanta rapidez, con tanta facilidad, con tanta ligereza, y que muchas veces pues no edifican a nadie, que al contrario destruyen a la persona, destruyen a las familias y destruyen muchas veces hasta naciones enteras, porque esto se ha visto a través de la historia. Por un solo comentario, por un solo dicho, pues se han destruido muchas personas. Ahora
sí que han habido hasta guerras, ¿no? Por un malentendido ha habido guerras, peleas, pleitos, o muchas veces hasta por un malentendido que llega a suceder, hasta se dejan de hablar tanto tiempo. Y ahora sí que es lo que yo decía, hay que tener la madurez para poder decir, sabes que aceptar nuestros errores, y sabes que yo sí lo acepto, no tenía que haber dicho esto, no tenía que haber pasado esto, pero lo hicimos, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro, hermano Johnny, nuevamente, y vamos a hacer esta oración. Hace unos momentos hicimos la oración, pero pues, lamentablemente no se escuchó. Así que queremos que usted nos acompañe a través de esta oración y queremos que usted nos diga también el amén, ¿verdad? Como decíamos, así es. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a inclinar los hermanos, hermanas o amigos que nos acompañan en esta noche. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, gracias le damos en esta noche, porque hoy hemos estado estudiando su palabra. Le pedimos, Padre, que usted nos ayude para poder comprenderla, pero sobre todo para ponerla por obra. Le suplicamos por la vida de los oyentes que en esta hora pues están atrás de esta transmisión. Le suplicamos, Padre Celestial, que usted los ayude para que también de la misma manera, al igual que nosotros hemos recibido su palabra edificándonos, le suplicamos, Padre, que usted ayude a aquellos que la van a escuchar y que, ¿por qué no, Señor, podamos entender que las palabras que decimos a veces hieren, lastiman a las personas que más amamos, que más tenemos cerca, y que a veces, sin darnos cuenta, pues eso hace que se separe la familia, se separen los matrimonios y se separe, Padre Celestial, la relación entre padres e hijos. Le suplicamos, Dios todo misericordioso, que nos ayude a enmendar en nuestra vida para poder saber comunicarnos como usted lo manda a través de su palabra. Gracias, Señor, por todo lo mucho que nos ha dado y le agradecemos tanto en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues queremos saber si nos estamos escuchando bien y queremos de la misma manera que usted nos lo haga saber en estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Le pedimos en verdad que usted nos ayude para que este estudio se pueda transmitir a otras personas, que también de la misma manera usted le pudiera dar link allí o en el link de me gusta, o simple y sencillamente también de la misma manera usted pueda compartir la palabra de nuestro Dios con otras personas. Vamos a dejar que nuestro hermano Johnny nos lea la primera cita, allá en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36 al 37. Mateo 12, 36 al 37. Mateo 12, capítulo 36 al 37. Al 37. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces la Biblia nos enseña realmente que sí hay palabras que nos justifican, es decir, hay palabras que te pueden ayudar a tu salvación, pero hay también palabras que te pueden, tristemente decirlo, pero que te van a llevar a la condenación. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice que cualquier palabra que digamos prácticamente sin pensarla, pues simple y sencillamente daremos cuenta de esto en el día del juicio. Bueno, pues la pregunta, como ya lo dijimos hace unos momentos, ¿qué significa la palabra ociosa? ¿Sí? Porque hay palabras que son ociosas, y cuando hablamos de personas ociosas, pues no es el significado real cuando hablamos de la palabra ociosa, porque una persona ociosa, pues una persona que no tiene nada que hacer, que simple y sencillamente pues está ahí, ¿verdad? No hace gran cosa por ir a trabajar, pero aquí se menciona la palabra ociosa, es decir, por toda palabra sin pensarla, sin muchas veces que es vana, que es inútil, pues no causa edificación en la vida de los oyentes, pues esa es la que lastima, es la que hiere, es la que destruye muchas veces la unidad dentro de la familia, dentro de la iglesia y dentro, por supuesto, de las parejas. Vamos a leer allá en otro texto, allá en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Vamos a empezar a estudiar más de la palabra del Señor y vamos a conocer algo de esto. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua,
y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Te das cuenta? Entonces sí es verdad, y a veces que podemos matar a alguien, asesinar a alguien, con la forma en cómo le hablamos, la forma en que, cómo decimos las cosas. Decía alguien, no es lo que te digan, sino la forma en cómo te lo digan. Esto es lo que muchas veces causa, pues tristemente decimos, pero causa que se vaya matando el amor, el cariño, el afecto que tú tienes hacia otras personas. Entonces es por esa razón que Johnny tenemos que tener mucho cuidado con las palabras ociosas, es decir, las palabras que no edifican, que si tú vas a hablar algo con otra persona y que no le va a edificar, que no le va a ayudar, pues mejor yo diría no lo digamos, mejor guardemos silencio. Y cuando hablamos de esto, lo pusimos también allí en la imagen y decimos que, bueno, pues que las palabras sean mejor que tu silencio. Si cuando nos callamos, pues no decimos nada, pues imagínate las palabras, no vamos a decir nada que ofenda a otra persona, que lastime a otra persona, que hiera a otra persona. Por esa razón necesitamos nosotros como cristianos empezar a ayudar a las personas a salir adelante, a ser motivadas, a ser felices, a tener paz, tener tranquilidad y sobre todas las cosas, a que estas personas siempre sonrían. Porque hay personas que no sonríen, hay personas que siempre están tristes, que tristemente lo decimos, pero que porque han sido lastimadas, han sido heridas por conductas y a veces por las palabras que se les han dicho, ¿sí? Así que sí, el poder de la vida o de la muerte pues está precisamente en nuestra lengua. Sí, la lengua tiene mucho que ver, hermanos, para poder destruir o para poder construir. Sí, vamos a leer lo que dice también en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26. El apóstol Santiago, allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago 1:26 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces la Biblia nos enseña a través de la palabra del Señor, bueno, pues que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Dice, si alguno se cree religioso, espiritual, y no refrena su lengua, pues tristemente, pues se está engañando. Y la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a refrenar su lengua. Es decir, a veces hay cosas que queremos decir porque estamos molestos, porque estamos enojados, porque quizás, ¿verdad?, les hemos lastimado a otras personas y ellas nos han lastimado a nosotros. Entonces, pues simple y sencillamente lo que hacemos pues es querer desquitarnos. Y la Biblia enseña claramente que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Dice que si alguno se cree espiritual, pues tiene que aprender a refrenar su lengua, su boca, que no hable engaño. Vamos entonces a leer otra cita, hermano Johnny, allá en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Lucas 12:4. Dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ok, bueno, pues no la cita real que nosotros queríamos dar, pero bueno, la Biblia nos enseña claramente que sí necesitamos tener mucho cuidado con la forma de hablar. Esto se relaciona simple y sencillamente al cuerpo y al alma. Bueno, no estamos hablando de ese punto, pero sí la Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado en nuestra forma de hablar. Por esa razón, cada persona, cada hombre tiene que entender que sí Dios nos va a justificar por lo que digamos, o sí Dios nos va a castigar por lo que también digamos. Entonces, pues es necesario que usted y yo aprendamos a decir las cosas, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que dicen, es que yo soy muy claridoso, es decir, yo digo las palabras así como vienen, no tengo pelos en la lengua, es decir, muchas cosas, ¿verdad? Y que pues tristemente decimos que es precisamente por eso que lastimamos o herimos a otras personas, y como ya lo dijimos, a veces es a la gente que más amamos o a la gente que más tenemos cerca. Por esa razón es un peligro, hermanos, hablar palabras sin pensar, palabras que no edifican, palabras que al contrario destruyen, que no mantienen el amor, la fe ni la unidad dentro del hogar, dentro de la iglesia o dentro de nuestra propia
trabajo inclusive. Entonces sí necesitamos tener mucho cuidado cuando nosotros hablemos. Hay en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, hermano, en el versículo 19. Hay personas, yo no sé si te has dado cuenta, pero hablan demasiado. Sí, yo. Ok. Bueno, pues Proverbios capítulo 10, versículo 19, vamos a ver qué Dios dice a través de su palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, de acuerdo a este texto, pues sí, hay muchas veces que habemos personas que hablamos muchas palabras, pero dice la Escritura, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces sí tenemos que ser prudentes al hablar, tenemos que ser prudentes al contestar, inclusive alguna agresión puede ser verbal, pues tengamos mucho cuidado, tengamos que ser prudentes, es decir, la palabra prudencia es saber esperar, estar tranquilos, apacibles, porque sí, eso a veces desespera, enoja, molesta. Cuando, por ejemplo, alguien te habla o alguien te dice de una forma, pues simple y sencillamente, hermano, yo ni quieres contestar. Y dice el apóstol Santiago, bueno, pues tienes que tener cuidado porque esas palabras que las que tú vas a decir, si te crees espiritual, pues debes de saber refrenar tu propia lengua. Si a pesar de que ya esté aquí en la lengua, la palabra ya la quieres decir o ya quieres escupir. Y pues simple y sencillamente tienes que tener mucho cuidado, estás bien enojado, bien molesto y a veces pues dices, no puedo quedarme callado o no puedo quedarme callada, yo tengo que hablar. Y bueno, pues dice la Escritura que hay que tener mucho cuidado, porque por esas palabras vas a dar cuentas en el día del juicio. Pero es que me dijo, es que me lastimó, es que me hirió. Pero Dios dice a través de su palabra que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque esas palabras pueden justificarte, es decir, salvarte, o esas palabras pueden condenarte. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dicho palabras cuando estamos enojados y que después decimos, como decías hace unos momentos, híjole, no debí decirlo, la regué en pocas palabras, no quise decirlo, no debería haberlo dicho, pero bueno, pues lo dijiste y ya lastimó, ya hirió, y dice la Escritura, vas a dar cuenta por eso que dijiste, por todas palabras que dices sin pensarlo. Vamos a leer otra vez allá en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces Jesús vuelve a repetir y dice, mas yo os digo. Es decir, Él ya nos había dicho varias cosas anteriormente. Él ya había hablado acerca de varios puntos. Pero en este momento el Señor Jesucristo no solamente habló en el capítulo 6 de la oración, no solamente habló del ayuno, no solamente habló de la limosna, sino dice la Escritura, mas yo os digo. El Señor quiere volver a repetir, quiere volver a decir, y esto es lo que menciona el Señor. Es algo más importante, el decir, mas yo os digo. Quiere decir que se estaban diciendo ciertas cosas que para Él le parecían que, pues, simple y sencillamente no eran las más correctas. Y el Señor Jesucristo dice, mas yo os digo. Es decir, que Él decía que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si tú, hermano Johnny, dices palabras sin pensarlas, dices palabras que van a herir, que van a lastimar, que muchas veces no edifican la vida de los hermanos o la vida en la familia, pues simple y sencillamente el Señor dice, cuidado. Yo les digo que por esa palabra que están diciendo sin pensarlo, con tanta rapidez, porque se sienten enojados, porque se sienten molestos, dice el Señor, pues les voy a decir esto, que por esas palabras en el día del juicio pueden ser justificados o pueden ser condenados, van a dar cuenta. Es decir, el Señor nos va a decir, a ver, ven para acá, esto fue lo que dijiste en este día, el 6 de julio, lastimaste, heriste con la forma en que hablaste con esta persona. Entonces sí vamos a dar cuenta, hermano. Entonces no sé, por ejemplo, si hay algún comentario en estos momentos o alguna persona que pues esté con nosotros. Como decían, ya se están conectando los hermanos y gracias les damos porque en verdad nos acompañan nuestros hermanos desde Guanajuato, nos dicen saludos, hermano Abel, hermano Johnny, a todos los que nos escuchan, a Viña Lidica. Bueno, es que nunca he podido pronunciar bien. Ajá, en nuestra hermana Lidia me parece que se llama.
Lidia. Saludos a nuestra hermana. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, mi hermana. Es un gusto, es un placer. Saludos a nuestro hermano desde San Francisco, del Rincón, Guanajuato. Hoy está en León. No, me parece que creo que ahorita anda de vacaciones y ya está allá en su casa. Okay. Pero también nuestro hermano Juan III nos está acompañando. Bueno, y los demás hermanos que también nos están acompañando pueden ya empezar a mandar también sus comentarios o saludos, pues con gusto los vamos a estar dando aquí. Y pues sí, vamos a seguir con el tema en esta noche. Yo les pregunto, en verdad, ahorita que nos están viendo en estos momentos, ¿no han dicho ninguna palabra que quizás en este momento pues haya lastimado, haya herido a otras personas, que no hayan sido para edificación? A veces cuando estamos molestos, en verdad, es cuando reaccionamos de esa forma. Decimos palabras ociosas, es decir, que qué bárbaros. Decimos muchas palabras que lastiman y hieren a las personas y que lamentablemente lo decimos, pero eso hace que te alejes de la persona que más amas o que te alejes de las personas que, pues, como dice la Escritura, pues son aquellas que están siempre contigo, ¿sí? Entonces, pues sí hay que tener cuidado, padres, hay que tener cuidado, hijos, hay que tener cuidado, esposos, cómo hablamos a nuestra esposa, cómo le habla la esposa al esposo de la misma manera, ¿verdad? Porque eso también puede decirse que viene junto con las palabras de ociosos. Bueno, pues vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 37. El Señor Jesucristo hablaba de que, bueno, cuando hablemos, pues nuestro hablar o nuestro responder, a veces le damos tanta vuelta al asunto, pero el Señor dice, bueno, tu hablar debe de ser de esta manera. Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces sí, las respuestas deben de ser sí o no, así de sencillo. El Señor dice que quizás, ¿verdad?, hablamos muchas veces y pues cuando hablamos de esto, pues simple y sencillamente, si alguien nos pregunta, si alguien nos dice algo, pues decimos, no sé, a lo mejor, y dice la palabra del Señor que no, nuestro hablar debe decir sí o no. Te comprometes a algo, hermano Johnny, pues nada más di sí o no, a lo mejor, quizás, esto dice la Escritura que te hace quedar mal, simple y sencillamente del mal procede, no aprovecha, y dice la palabra del Señor, bueno, pues nuestro hablar debe de ser totalmente diferente. Ahora lean Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. El Señor Jesucristo habla con los fariseos, los escribas, y les dice de una forma que a veces pues sí impacta cuando menciona el Señor las palabras. En Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces sí, de la abundancia del corazón, el Señor dice que habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, habla lo bueno. Yo no sé, pero si tú puedes conocer a una persona, hermano Johnny o hermanos que nos están escuchando, pueden conocer a la persona fácilmente. ¿Qué es lo que hay dentro de su corazón? ¿Qué es lo que hablan? ¿Cómo hablan? Se van a dar cuenta que de la abundancia de su corazón les van a empezar a hablar. Si son chismes, si son problemas, si son conflictos, si son líos, tribulaciones, pues eso es lo que hay en su corazón. Si hay dolor, si hay tristeza, pues eso es precisamente lo que van a hablar. Y dice la Escritura, hay personas que, ¿cómo pueden hablar lo malo o lo bueno siendo malos? No es posible. El Señor Jesucristo dice, esto es incorrecto, es incongruente, porque muchas veces decimos una cosa, pero con los hechos negamos todo. Así de sencillo. Entonces la Biblia nos enseña claramente que del buen tesoro del corazón del hombre bueno saca cosas buenas, pero del mal tesoro del corazón malo, el hombre malo, como dice, saca puras cosas malas. Entonces podemos conocer a una persona cuando es negativa con su forma de hablar, podemos conocer a una persona cuando habla mal o dice algo malo en contra de o habla en contra de. Dice la Escritura, estos son tipos de palabras de hombres ociosos.
Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 31 y 32. Proverbios capítulo 10, versículo 31 al 32. Dice así: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. ¿Qué entiendes, hermano Johnny, por este texto? Pues sí, dice aquí, la boca del justo producirá sabiduría. Pues como decimos, ¿no? Muchas veces, ahora sí que en verdad el verdadero cristiano, que en verdad ahora sí que es más espiritual que más mundano, prácticamente te va a hablar puras cosas sabias, puras cosas de bendición, como decíamos, de bendición, de bien decir, ¿no? Que nunca te va a hablar cosas malas, nunca te va a hacer una crítica destructiva. Sí hay críticas, bien lo que yo digo, hay críticas, pero ahí depende crítica, la crítica negativa y la crítica constructiva. Y qué dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Muchas veces no es bueno que nosotros le digamos los errores a los demás, pero también de qué forma se los vamos a decir. No, es que tú eres un pecador, es que te vas a ir al infierno, y no, arrepiéntete, hijo de Satanás, porque pues prácticamente en verdad los vamos a en vez de animar, los vamos a echar al pozo, como ayer lo platicábamos, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte te tienes que considerar a ti mismo, dice la Escritura, considerarnos a nosotros mismos. No sea que tú también seas tentado, hablando de restaurar al hermano, restaurar a la hermana, pues simple y sencillamente dice la Escritura que tiene que ser con un espíritu de mansedumbre, es decir, la forma de hablar, la forma de actuar, tiene que ser tranquila, no tiene que ser enojado, no tiene que ser enojada, no tiene que ser molesta. Y la Biblia nos enseña claramente que, bueno, pues la boca del justo siempre va a producir sabiduría. Y sabemos que la sabiduría viene de Dios, es decir, el temor de Jehová dice que es el principio de la sabiduría. Entonces, para que un hombre hable cosas sabias, bueno, sabemos claramente que su boca va a producir sabiduría, porque este hombre o esta mujer teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sabe en pocas palabras que cuando él habla, cuando ella habla, pues está ahí, el Señor lo está viendo, la está viendo. Sabe que esa palabra que la dijo o que dijo, lo hizo o la hizo con una intención. Y cuando tú prácticamente hablas, lo haces con una intención, ya sea para ayudar a la persona o ya sea para lastimar, herir a las personas. Entonces sí, por esa razón dice la Escritura, bueno, que la boca del justo producirá sabiduría, pero pues la boca del injusto, pues simple y sencillamente produce todo lo contrario. Dice la Escritura que habla hasta perversidades. La boca de los impíos habla perversidades, cosas incorrectas, cosas vacías, cosas, decíamos a través de la Escritura, palabras ociosas, sin provecho, sin edificación. Y esto es precisamente lo que tenemos que cuidar como cristianos. Alguien me decía, bueno, si no tenemos nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. ¿Sí? Y es la verdad, si no tenemos nada que decir de alguien, mejor. Nada bueno. Así es, nada bueno que decir de alguien, pues mejor simple y sencillamente es quedarnos callados, guardar silencio, porque es lo que manda Dios a través de su palabra. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Bueno, pues simple y sencillamente dice esto, ¿verdad? Que el Señor, precisamente, el principio de esta sabiduría es el temor de Jehová. Y vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 3, hermano. Dice así: en el lugar de las puertas y la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Proverbios 8:13. ¿8:13? Leí 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Te acuerdas que tú leíste hace unos momentos el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10? Dice que el principio de la sabiduría pues era precisamente el temor de Jehová. Y cuando leemos en el versículo 13 del capítulo
versículo 8 del libro de Proverbios, dice que el temor de Jehová es aborrecer, ¿qué? El mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces sí necesitamos entender que el cristiano dice que se va a demostrar precisamente que es un hijo de Dios, un hombre que es hombre sabio, una mujer sabia, por la forma en que habla, porque precisamente él o ella aborrece el mal y sobre todas las cosas dice que aborrece la boca perversa, lo que a Dios no le gusta. Entonces al cristiano tampoco le tiene que gustar, lo que a Dios le desagrada, pues al cristiano también le tiene que desagradar. Tiene que entender prácticamente que la forma en que hablamos muchas veces es para lastimar, es para herir a las personas, y lo que tenemos que utilizar esta boca o estos labios que Dios nos dio, esta lengua, es precisamente para edificar a las personas, para animarlas, levantarlas y decirles prácticamente que Dios los ama, que el Señor tiene misericordia de ellos, y etcétera, etcétera. Podríamos levantarle la autoestima a una persona con el simple hecho de decirle lo bien que se ve. ¿Tampoco no es cierto? Sí, claro. Podrás destruir también a una persona, decirle lo mal que se ve. Imagínate cuando tú pasas una persona o alguien, digamos, de la familia, tú le dices, no, hombre, te ves re bien, mira, este pantalón o esta camisa te queda excelente, pero cuando tú le dices a esa persona, no, hombre, te ves bien mal. Fíjate eso. Ajá, pues simple y sencillamente lo que haces es destruir con tus palabras la autoestima de esta persona. Entonces sí necesitamos, hermanos, muchas veces saber cómo decir las cosas, porque a veces no sabemos cómo decirlas, y cuando no sabemos, dice la Escritura, que ese es el tipo de palabras ociosas, sin pensar, que son vanas, que no edifican, son las que Dios prácticamente nos dice que por ellas podemos ser condenados, por la forma en cómo decimos las cosas. Vamos a leer Proverbios, capítulo 21, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Tampoco no es cierto. Si tú guardas, si no se refiere a que vas a guardar, vas a esconder, en pocas palabras, tu boca y tu lengua, que no las vas a abrir, que te vas a poner un cierre aquí en la boca, pues para que no digas nada, no se refiere a eso. Simple y sencillamente que tengas cuidado con tu forma de hablar, que tengas cuidado precisamente porque de esa forma vas a guardar tu alma de angustias. A veces cuando hablamos de angustias se habla de lloro, se habla de estar triste, angustiado, desesperado, problemas muy fuertes en verdad. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues dice la Escritura, evítate esos problemas, evítate esas angustias, evítate esas preocupaciones a tu alma, pues simple y sencillamente por tu forma de hablar. Cuando dijiste, híjole, ya lo dije. Y no lo tenía que decir, ¿no? Luego, ¿y a quién se lo dije? No, hombre, y es bien sentido, es bien sentida, o qué sé yo. Y muchas veces dices, no lo hubiera dicho. Y ya, pues eso te causó una angustia, porque la persona ya no te va a hablar como te hablaba, ya no va a estar contigo como antes estaba, por simple y sencillamente las cosas que tú dijiste. Entonces sí, hermanos, tenemos que tener bastante cuidado con las palabras ociosas, es decir, que no edifican, que simple y sencillamente dañan, hieren, lastiman a otras personas. ¿Cuáles son ese tipo de palabras ociosas? Bueno, pues vamos a ver otros versículos y vamos a leer Proverbios, capítulo 10, versículo 19. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Bien lo dice el refrán, hermano Johnny, que bueno, pues una mente ociosa es un taller de Satanás. Sí, es la verdad. Cuando no tenemos nada que hacer, bueno, pues simple y sencillamente pues no estamos pensando en otra cosa más que hacer puras cosas malas. Y las palabras ociosas en verdad son el departamento del despacho de dicho taller, ¿sí? Y es la verdad, muchas estamos veces sitiando, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿De qué manera lo voy a decir? Muchas veces es para lastimar o herir a otras personas, ¿verdad? Y bueno, pues una palabra ociosa es aquella que no aprovecha, es aquella que no edifica en la vida del creyente, hermano Johnny, pero también que no contribuye a la unidad, al amor, a la fe, la esperanza. Entonces, es toda palabra, ¿verdad?, que de ese tipo de comentarios que a veces salen, pues de ese tipo de comentarios o palabras, dice la Escritura, que daremos cuenta en el día del juicio. Lee lo que dice Proverbios 10:19.
Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su labio es prudente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces sí tenemos que tener cuidado, que a veces queremos hablar y decir y decir y decir. Muchas veces tenemos que tener cuidado lo que estamos diciendo. ¿Sí? Vamos a leer a otra cita ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Lo que aconseja el apóstol Pablo en cuanto a lo que tenemos que decir, cómo hacerlo, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto y todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué es lo que aconseja el apóstol Pablo? Bueno, pues simple y sencillamente que por lo demás, dice, es decir, aparte de todo esto, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, recuerda que de los pensamientos, pues nacen los sentimientos y muchas veces nacen también las acciones. Y nace precisamente lo que tú digas, de la abundancia de tu corazón, como dice el Señor, pues habla la boca. Si en tu corazón, si tus pensamientos, pues siempre están en las cosas negativas, no en lo bueno, sino en lo malo, no en lo amable, sino en lo cruel, por así decirlo, pues simple y sencillamente eso es lo que vas a hablar. Y el apóstol dice, no, piensen en lo bueno, piensen en lo amable, lo que es justo, en eso piensen, y eso es lo que va a hablar la gente, las personas, y pues eso es lo que va a ayudar a edificar la vida de los creyentes. Pero si ustedes piensan en todo lo contrario, bueno, pues van a hacer también todo lo contrario. Así que, hermanos, pues necesitamos precisamente hacer la voluntad de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, una cita ya conocida por cada uno de nosotros, que nos dice claramente cómo tenemos que hablar entre nosotros, hermanos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la forma de hablar de los cristianos es precisamente a través de los salmos. Como dice la Escritura, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces la forma en cómo hablamos es bien importante. Recordemos que el libro de Salmos por mucho tiempo se ocupó como himnario dentro de la iglesia primitiva. Entonces sí, el Salmos es un libro poético y por lo regular hay poemas, hay cosas, hay frases que muchas veces siempre alientan, animan. Por ejemplo, el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Está hablando de cosas buenas, de cómo podemos hablarle a nuestra alma y decirle que alabe, que glorifique el nombre del Señor, que bendiga el nombre de Dios. Dice la Escritura, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguna de sus bendiciones. Entonces nosotros tenemos que entender que es precisamente eso lo que cuando ayudamos a una persona, necesitamos, por ejemplo, muere alguien, un hermano dentro de la iglesia, por lo regular se lee el Salmos 123, ¿verdad? Decimos claramente, bueno, pues a través de la palabra del Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y bueno, son palabras que se dicen precisamente para animar la vida de los creyentes cuando alguien ha fallecido, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, pues no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces sí es verdad que muchas veces tenemos que hablar, y cuando habla dice, hablando entre vosotros con salmos. Es decir, ¿sabes cómo dice la Escritura? Con la palabra. Es decir, es con la palabra. Entonces, palabras que edifican es aquí. Busca en la palabra. ¿Cuáles son las palabras que pueden edificar, que pueden unir, que pueden construir? Es a través de la palabra. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver si hay algún comentario y continuamos. Ya nos faltan algunas 2 citas nada más. Y con esto concluimos el sermón de esta noche.
me parece que nada más estaban los saludos de los hermanos. Okay. Y bueno, pues les invitamos a los que nos están viendo, bueno, que ya es tiempo de que ya ustedes empiecen a hacer sus comentarios, empiecen a ustedes a platicarnos, a compartirnos, bueno, algo acerca de este tema. Este tema ya estamos viendo que es muy interesante y yo creo que a muchos nos ha pasado de hablar y hablar y hablar, como dicen, los que hablamos más, somos muchas veces los que nos llega a suceder eso de que, bueno, estamos bromeando, estamos diciendo, hable y muchas veces, y no, acabo de decir algo que no tenía que haber dicho, o acabo de decir algo que a mi hermano lo lastimó y no tenía por qué haberlo dicho. Y por eso, bueno, a ver, usted cuéntenos, usted díganos, bueno, a ver, en qué aspecto usted ha dicho una palabra ociosa, una palabra que usted no debía de haber dicho, algo que hizo sentir mal a su hermano. Como decía nuestro hermano, hay palabras que suben en la autoestima, que animan, te enalteces, pero hay palabras que igual, de la misma manera, bueno, tú con tus formas de hablar, con tu forma de expresarte hacia algún joven, hacia alguna joven, una hermana de la iglesia mayor, y tú muchas veces le dices, o como decía yo, haces una crítica hacia su persona y no es muy constructiva, que digamos. Suele pasar que muchos hermanos hasta llegan a retirarse de la iglesia por eso mismo, por un malentendido. Bueno, pues es que yo no se lo quise decir así, de esa manera, él me lo tomó mal, yo se lo dije de esta forma. Bueno, pues prácticamente fue para ayudarlo, y no, pues entonces fue una palabra ociosa, que quiera o no, y pues prácticamente suele pasar, ¿no? A mí me pasó apenas en la semana pasada, hace 15 días, que quizás bromeando estábamos jugando con un joven, y bueno, todos los chavos de la iglesia, y me dicen, bueno, pues es que a este joven, con tu comentario que hiciste, lo hiciste sentir mal, pídele una disculpa. Me dicen, bueno, yo no sabía, yo en lo personal yo decía, no, pues estamos bromeando, ya se me llevo con ellos y todo, pero cuando me dijeron eso, bueno, pues yo me puse a pensar, dije, bueno, sí tiene razón, ¿no? Si fue yo inconscientemente lo dije, yo pensando que estábamos jugando, lo hice sentir mal, bueno, pues ahora le tengo que ir a pedir una disculpa, porque pues quizás por mi error, que muchas veces yo sirvo de piedra de tropiezo para que aquel joven, bueno, pues se desanime y diga, bueno, pues este hermanito era mi amigo y ya no, y miren cómo me dice, o las cosas que me dice, en verdad, pues en vez de que me motiven a seguir, me desaniman, ¿no? Así es. Bueno, y es verdad, a veces también las actitudes, hermano Johnny, a veces dentro de la iglesia, pues son los que afectan, ¿verdad?, para que las personas pues se sigan congregando. No tan solo el hecho de hablarles o decir alguna mala palabra, sino simple y sencillamente, ¿verdad?, con las actitudes. A veces tú puedes alejar a las personas con tu actitud, o puedes acercar a las personas con tu actitud, ¿verdad? Puede ser una actitud agradable o puede ser una actitud desagradable que pues aleja a las personas. Y la Biblia enseña claramente que hay que tener mucho cuidado con actitudes, pero también con nuestra forma de hablar. Vamos a leer lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Algo que nos lleve de consolar es cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice a través del libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, que cuando Él habla hay tranquilidad, hay paz, hay armonía. ¿Qué es lo que dice San Juan 16, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesucristo dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, que las cosas que Él les había dicho, las palabras que Él había mencionado, eran palabras que iban a edificar, eran palabras que iban a construir la vida del creyente. Y dice la palabra del Señor, es precisamente para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo, es decir, las personas que los rodean, pues en ellas van a tener aflicciones por su forma de hablar, pero confíen en mí, es decir, lo que yo les prometí, lo que yo les dije anteriormente, pues confíen precisamente en esas palabras que yo les he dado, porque esas palabras van a hallar dentro de su corazón una paz y una tranquilidad. Entonces, cuando la persona escucha al Señor, va a refugiarse en los brazos del Señor, en la palabra de nuestro Dios, pues ahí es donde va a encontrar esa paz y la tranquilidad, va a encontrar palabras que lo van a edificar.
lo van a ayudar a crecer en su vida espiritual, lo van a ayudar para poder vencer cualquier lío, tribulación o angustia que esté pasando. Entonces sí, por esa razón necesitamos juntarnos con personas que nos ayuden a entender lo que Dios dice a través de su palabra, personas sabias, personas que han estudiado la palabra y de esa forma, pues ellas han salido adelante en este camino, como dice la Escritura, pues que en este mundo pues hay aflicciones, hay dolores, hay tristezas, hay angustias, y pues el Señor dice, en el mundo van a tener esto. Es decir, el Señor no dice que no vamos a tenerlo, dice que si estamos en el mundo, pues vamos a tener aflicciones, vamos a tener sufrimientos, pero el Señor también nos dice cómo poder salir adelante en todo esto. Él les dice, confiad en qué, en lo que yo les he dicho, porque yo he vencido a quién, al mundo. Y es la verdad. Entonces el Señor principia y dice, estas cosas os he hablado. Entonces cuando el Señor nos habla, vamos a tener verdaderos resultados, y uno de ellos es que en Él vamos a tener paz. En mí tenéis paz. Entonces son las cosas que tenemos que aprender. En uno de los últimos textos que vamos a dar en esta noche, pues está allí en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 11. Tenemos que entender, hermanos, que es difícil, pero a veces sí sucede, que hay personas que hablan de una forma y dice el Señor, pues esto no tiene que ser así. Santiago capítulo 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? 12. Santiago 3:12. 3, 11 y 12. 3:11 y 12. Okay. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Y de qué está hablando, por ejemplo, el apóstol Santiago? Primero dice el apóstol, bueno, ¿acaso? Es decir, él menciona, podría ser que alguna fuente de agua dulce esté dando también agua salada. Y hace la pregunta para que nosotros podamos entender el punto del cual está hablando. O dice, hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas? Es decir, la higuera, aquella que producía los higos, dice, ¿puede producir aceitunas? Por supuesto que no. ¿O la vid puede producir higos? No, tampoco. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Pero de qué está hablando el apóstol? Bueno, pues dice la palabra del Señor ahí en el versículo 8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y dice el apóstol allí en el versículo 10, hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice que tengamos mucho cuidado. Primero nos dijo que de toda palabra que yo hable, que yo lo diga sin pensarlo, sin meditarlo, antes de hablarlo, antes de decirlo, pues de esas palabras voy a dar cuenta en el día del juicio. Y que también por esas palabras yo puedo ser justificado o yo puedo ser condenado. Si yo estuve hablando cosas buenas, cosas que edificaron, cosas que unieron a las familias, a la iglesia, al amor, a las buenas obras, a la fe dentro de la iglesia, pues dice la Escritura que el resultado va a ser justificado. Pero si yo al contrario, con mis palabras, pues no hubo amor, no hubo esa esperanza, no hubo la idea de unir a las personas, pues simple y sencillamente, dice la Escritura, que por esas mismas palabras yo voy a ser condenado. Por eso el apóstol decía, hermanos míos, esto no debe de ser así. No podemos hablar bien, dice, de que amamos a Dios, y por otra parte estamos ofendiendo, lastimando, hiriendo a nuestros hermanos, maldiciendo, es decir, maldecir. Hablamos de hablar mal de los hermanos, hablar mal de los hombres. Dice la palabra, no puede ser así. Es decir, no puede ser así. No puede dar una fuente de agua dulce, dar también agua amarga. Y bueno, pues es el tema de esta noche.
Esperamos que nosotros hayamos entendido que hay un peligro, y el peligro es ser condenados por lo que decimos y cómo lo decimos, ¿verdad? Porque son palabras sin pensarlos, que lastiman, que hieren, que desunen totalmente a las personas. Esto es lo que hemos hablado en esta noche. Dios nos los bendiga ricamente. Esperamos sus comentarios en esta noche. Si usted tiene alguno de ellos, háganoslo saber en estos momentos. Y la pregunta del día sería, ¿verdad?, ¿cómo los han lastimado, ofendido a ustedes? Han dicho, quizás ustedes han dicho palabras ociosas sin pensarlo, con mucha rapidez. Han dicho muchas palabras, y de estas palabras vino el pecado. Yo les pregunto, ¿qué es lo que has hecho con tus labios, con tu boca, que ha sido lo que ha envenenado muchas veces el alma, el corazón de las personas? La pregunta entonces, para que usted la pueda contestar, es ¿cómo te han lastimado u ofendido a ti? ¿Qué sería verbalmente hablando, verbalmente, no? Sí. Para que tú nos puedas contestar. O quizás tú has ofendido también a otras personas. Pero pues aquí, como decías, bueno, ya nos comentaste, pero también sería bueno que nos comentaras que, bueno, en qué forma nosotros podemos responder a aquella, como decíamos, aquella persona que nos lastimó, ¿no? Hay personas que nos lastiman, como dicen, una palabra ociosa, y muchas veces no sabemos la forma de nosotros cómo reaccionar, o reacciono para que me siga diciendo, que me siga no, pues total, que me siga diciendo, yo lo dejo, o le tenemos que poner un alto. ¿Cómo podemos hacer? Pues aquí la Biblia nos enseña, por ejemplo, hablando de esto, dice el apóstol Pablo que todo hombre, en verdad, tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Es decir, Santiago menciona en el capítulo 1, en el versículo 19, dice la Escritura: por eso, hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. El versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Entonces es necesario que el hombre entienda que si hay unas personas, o hay un hombre, una mujer que ha dicho algo en contra tuya, dice la Escritura, pues seas pronto para oír. Vamos a escuchar primero que nada, y dice la Escritura, vas a entender que va a ser tardo en hablar, es decir, pensar antes de decir las cosas, y por último dice, pues el resultado es tardo en airarse. Vas a saber controlarse o saber controlarte cuando en realidad, por ejemplo, eres un hombre que seas muy pronto para oír. Lo malo es que a veces somos pronto para airarnos, después pronto, ¿verdad?, para pues enojarnos o molestarnos, como dice, y prontos al hablar, y ya por último queremos escuchar. Y hacemos todas las cosas a veces al revés, y el Señor dice, no, primero oye, después habla, y por último, pues no te enojes. No te enojes. Así decir, tardo para airarte y tardo para hablar. Entonces son cosas que la palabra del Señor nos dice claramente, que sí debemos de tardar en enojarnos, tardar en molestarnos, y dice, lo que sí debemos de hacer pronto es pronto para oír. Así que entonces ya saben ustedes, amigos, hermanos, bueno, pues si nos están diciendo, es como yo siempre lo he dicho, bueno, pues hay críticas, hay palabras ociosas que nos pueden lastimar, pero también, amigos y hermanos que nos acompañan, vean ustedes, o sea, vean de quién son hijos ustedes. Somos hijos del Padre Celestial, el mejor, o sea, el majestuoso. Él venció, siempre lo he dicho yo, Él venció la muerte, Él venció todo. O sea que a él lo criticaron, a Él lo señalaron, fue muchas cosas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, verbalmente hablando, que le dijeron, o sea que no creyeron en Él, y prácticamente muchas cosas que bueno, nosotros decimos, bueno, a mí me dicen una palabrita ociosa, y yo prácticamente me desanimo, dejo de asistir a la iglesia, le guardo rencor a aquel hermano, llega a mi casa, llega a la iglesia y mejor me doy la vuelta y no lo saludo. O sea, también hay que ponernos a ver en verdad de quién somos hijos. Si nuestro Señor Jesucristo vino aquí, aguantó tanta humillación, tantas cosas que le hicieron, bueno, ¿quién no somos nosotros para no aguantarlas, no? Como decías, hay que ser prontos para oír. Vamos a oír lo que nos están diciendo de nosotros.
como decían, vamos a hablar, también tenemos derecho a defendernos, ¿no? Siempre y cuando no sea de una manera airada, de que me dijo esto, vamos con el palo y vamos a agarrarlo y no. Bueno, prácticamente, bueno, pues a través de la palabra hay que podernos defender, pero no con esto a llegar a una pelea, a una guerra entre nosotros mismos, ¿no? Sí, es lo que más ayudaría, digamos, a la edificación del creyente. Entonces, sí, por eso nosotros creemos con todo nuestro corazón que sí, necesitamos nosotros ser hombres, mujeres, que en verdad sirvan al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que aprendamos a tener espíritu de mansedumbre. Dice la Escritura que el siervo de Dios debe de ser amable para con todos. Entonces, sí, necesitamos, si somos siervos del Señor, pues tenemos que ser amables con todos. No con uno solamente, sino con todos. Porque a veces con el que se porta bien contigo, pues tú eres amable, tú eres atento, tú eres cariñoso con esa persona, pero con aquella persona que se porta agresiva contigo, que se porta mal contigo, pues muchas veces respondemos de la misma manera. Y Dios dice a través de su palabra, no, que el siervo de Dios debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. En este caso, pues Dios dice a través de su palabra esto, y tenemos que empezar a hacerlo, ¿sí? Como cristianos, en verdad, pues tenemos que empezar a dar lo mejor al Maestro. Y como decían, bueno, si Dios nos mandó a cuántas veces perdonar hasta ¿cómo es? 70 veces 7, ¿no? Así que no, como decía nuestro hermano Alex, bueno, hay gente que nos va a echar tierra, gente que va a estar aventándonos pedradas y todo eso, pero pues ¿qué es lo que debemos de hacer? Sacudirnos. Ya él nos contaba ayer una reflexión de un caballo. Ese caballo prácticamente iba con la demás manada de caballos, iban trotando a una velocidad tremenda. Y que dice que bueno, que cuando pasó por un hoyo, ese caballo de una buena raza se cae a un hoyo tan grande. Van con el rey, que le dice su capataz, se podría decir, bueno, rey, ¿qué cree? Que uno de sus mejores caballos se acaba de caer y ya no lo podemos sacar, se cayó en un hoyo muy profundo. Bueno, el rey dice, ¿qué tan profundo es? No, pues es muy profundo. Bueno, ¿hay posibilidad? No, pues no hay posibilidad. Este caballo no se puede salir. Bueno, el rey dice, bueno, entonces hay que matarlo, hay que enterrar al caballo. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad. ¿Y qué es lo que dice? Dicen que le empezaron todos sus servidores del rey, empezaron a echarle tierra. ¿Y qué pasa? El caballo, así como le iban echando la tierra y todo, el caballo se iba sacudiendo la tierra, hasta que, ¿qué pasa? Hasta que aquel caballo, la tierra quedó abajo, el caballo quedó encima de la tierra y pudo brincar de aquel hoyo. Así debemos de hacer nosotros. Palabras ociosas que lleguen, gente que sacúdetela, tíralas y vas a ver que tú vas a salir de ese hoyo. No le des el gusto de que te entierre, ¿no? Sino que tú sal y vence todas esas palabras que te están diciendo. Es verdad, en verdad cuando alguien te está echando tierra, ¿no? Como dices, pues sacúdete esa tierra, la tierra va a caer abajo y pues tú vas a quedar arriba. Y como dice la Escritura, pues el Señor está atento, ¿verdad? Siempre a los justos. Y sabemos que si Dios está con nosotros, pues nadie en contra de nosotros. Y es la verdad, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hablar de cosas que te hablen en contra de ti o digan, te echen tierra, pues como dijiste, sacúdetela. Si hay alguien que te está hiriendo, lastimando, diciendo cosas que pues simple y sencillamente se dicen sin pensar en ocasiones, pues sabes que lo único que tienes que hacer es sacudirte y esa misma tierra te va a ayudar a ti para salir adelante. Y es que es muy bueno, a mí, yo en lo personal es lo que yo he tomado, ¿no? Prácticamente yo me mentalizo, porque muchas veces antes yo me mentalizaba de que, ya están hablando de mí, de que, no, ya estarán diciendo, ¿qué estarán diciendo? En verdad, me siento mal, me siento triste de que piensen muchas veces esto de mí. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos desanimamos, somos inseguros, tenemos temor, al miedo a enfrentarnos a la realidad, muchas veces, es como dice Eclesiastés, muchas veces los frutos que vamos a dar van a ser causa de envidias, ¿no?
de gente que va a hablar de nosotros, va a criticarnos y todo esto. Bueno, y pues empiezas a mentalizar tú, joven o amigo que nos escuchas, amiga, que prácticamente aquellas palabras ociosas, aquellas palabras malas que vayan contra tu persona, bueno, pues debes de cambiarlas por un pensamiento malo a un pensamiento bueno. ¿Qué te quiero entender con esto? Que sea un motor para que tú no decaigas, sino al contrario, mejores, ¿no? Bueno, es que aquel hermano que creen que, ay, es muy enojón, por eso no le hablo. Bueno, entonces, eso piensan de mí. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, empezar a sonreírle más a la vida, empezar a ser más alegre. ¿Por qué? Porque pues sé que quizás sí tienen razón, pero no me tiene que a mí destruir aquel comentario, sino al contrario, sentir que es un motor para que yo pueda ser mejor persona día a día, ¿no? Sí, no, y es la verdad, hay que entender que pues tenemos que esforzarnos diariamente para hacer la voluntad de nuestro Dios. Gracias en verdad, hermanos, por estar con nosotros. Creemos con todo nuestro corazón que usted que nos está acompañando, pues en verdad crecimos en la palabra del Señor cuando decimos que hay que tener cuidado con las palabras ociosas o las palabras que decimos. Dios les bendiga ricamente. Pues hacemos la oración, en verdad, leemos los comentarios. Buen amigo y amiga que nos acompañas, hermanos, Dios les bendiga y gracias por estar aquí con nosotros en esta hora. Ahora sí es la hora de los comentarios, terminando esta oración, y pues sí quisiéramos que tú comentaras, que tú nos dieras tu punto de vista de este tema, y aquí es todo bien recibido, no hay comentarios malos, como decimos, aquí no vamos a decir palabras ociosas contra tus comentarios, al contrario, son buenos comentarios, todos vamos a aprender aquí. De igual manera, si tú no tienes algún comentario bueno acerca de la palabra, que tú nos cuentes si alguna vez tú has hecho esto, has hablado mal. No, aquí no estamos nadie para juzgar, sino al contrario, todos, yo en lo personal, yo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo he fallado en esto, y muchas veces he fallado yo y también han hablado, sí, han fallado contra mí, y tú puedes hablar y tú puedes decir, bueno, a mí me han fallado en este aspecto, han dicho palabras y que a mí me han desanimado, me han animado, ¿no? Pues te animamos a que tú compartas con nosotros, gracias les damos, y ya vimos que hay varios jóvenes, varios amigos y hermanos que nos están acompañando, y pues Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro, hermano y hermana o amigo que nos escucha. Dios te bendiga ricamente. Recuerda, lo que tú digas, por lo que digas, vas a ser juzgado, vas a ser justificado o vas a ser condenado. Entonces hay que tener cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, gracias Padre le damos en esta noche, porque usted es bueno, es bondadoso, al momento de que estudiamos su palabra, nos hace entender que sí tenemos que tener cuidado en nuestra forma de hablar. Hay cosas que a veces decimos que lastiman, que hieren, que ofenden a nuestros hermanos, que lastiman a familias enteras, o que quizás, Señor, a congregaciones también enteras. Por esa razón, Padre Celestial, estamos suplicando que usted nos ayude a que cada uno de nosotros como cristianos a aprender a hablar, a aprender a escuchar a las personas, pero sobre todas las cosas, Padre, aprender a controlarnos, porque sabemos que hay un ser indomable dentro de nosotros que a veces quiere salir, que quiere enojarse, molestarse y sacar lo malo que a veces traemos dentro. Por esa razón, Padre, queremos que de la abundancia de nuestro corazón, pues empiece a hablar nuestra boca. Si hay cosas buenas dentro de nuestro corazón, Padre Celestial, nos alimentemos de su palabra siempre para poder sacar lo bueno, porque de esa forma, Padre, el hombre bueno siempre va a sacar estas cosas buenas, y estas cosas buenas siempre vienen a través de su palabra. Le suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados, pedimos que derrame bendición sobre las personas que están escuchando, viendo el programa, y que este tema pudo haber sido para edificación de cada uno de los oyentes. Le agradecemos tanto por la vida, la salud que nos ha dado hasta estos momentos, y todo esto, Padre, se lo pedimos, agradecemos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con los comentarios. Aquí estamos. Hemos visto que muchos han visto las publicaciones que hemos estado haciendo. Hemos visto que también, bueno, hay amigos que nos están acompañando y bueno, que están comentando. Como decíamos, nos acompañaba nuestro hermano Juan III. Me parece que ahorita ellos ya, no sé si está en Monterrey, pero quizás nos vieron un rato porque pues estaban en la reunión también de San Bernabé, me parece.
Pero pues qué bueno que nos acompaña nuestro hermano Juan III, desde, ahorita creo que estaba desde Monterrey. De la Sultana del Norte. Iglesia de Cristo DF, bueno, el Facebook de aquí de la iglesia. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermano Juan. Nuestra hermana y amiga Rosa Sánchez Mendoza. Ayer nos acompañó también. Ayer estuvo en el programa de Restaurando Juventud. Esta hermana es de allá de Monterrey. Se reúnen con el hermano Miguel Palo. Yo la conozco también con Candy. Bueno, siempre se junta mucho con Candy. Y pues sí, de verdad que son hermanitas que, bueno, pues como ahorita lo estamos viendo, ¿no? En vez de andar viendo otras cosas, bueno, están viendo el programa y siempre están con sus buenos comentarios, que siempre están. Y pues Dios te bendiga, amiga Rosa, y gracias por acompañarnos. Por estar con nosotros, Dios los bendiga ricamente. Dice nuestra hermana Vicky Estela. ¿Dónde nos marcan eso? ¿Desde dónde nos está sintonizando? Desde por allá, desde la bonita ciudad del Distrito Federal. Okay. Hermana Vicky, las buenas palabras valen mucho y cuestan poco. Proverbios 16:24. A ver. Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Ok, no, pues es la verdad, cuando tú dices palabras buenas, pues es como la miel, como decimos, son palabras dulces, son palabras agradables, y que pues simple y sencillamente si en el paladar hablamos te causa una sensación rica, deliciosa, pues por supuesto que de la misma manera cuando alguien habla, ¿verdad? De una forma, pues de esa manera dulce, ¿verdad? Y pues tú dices, wow, esas palabras son que las que edifican, son las que construyen. Y es que, como decíamos, al ser humano, ¿qué es lo que busca? Busca sentirse querido, ¿no? Así es. Y pues obvio, palabras bonitas que le digas hacia su persona, como tú decías, una palabra que le digas, oye, qué bien te ves, oye, qué bien cantaste hoy, oye, ¿sabes qué? Ella sí, prácticamente ahora sí que a nadie en verdad que a nadie nos va, ¿cómo te puedo decir? Sí, qué pues, divina, qué guapa. Sí, a que nos lo digan a nosotros, bueno, Okay. Nadie va a poner peros, ¿no? No me lo digas. Creo que todos aquí nos gusta sentirnos queridos, claro, sentirnos que a alguien le importamos y que a alguien está fijando, bueno, en lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que esas son las palabras que te animan, te motivan y como dice, que son medicina para aún los huesos, son las palabras suaves que alimentan tu alma. Dice nuestra hermana Rosa Sánchez Mendoza, nuestra lengua es pequeña, pero puede hacer gran daño. Dios les bendiga, gran tema. La verdad es muy pequeña, es un miembro de los más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo, pero esta lengua, dice Santiago, pues es la que gobierna a veces nuestro cuerpo. Y es la verdad, dice que así como un barco con un pequeño timón se puede domar, bueno, de la misma manera a veces la lengua, dice, es tan difícil de domar, dice, si alguno refrena su lengua, pues este es un varón perfecto, un varón que no ofende, que no lastima, pero sabemos que esto no es así. Diariamente lastimamos, herimos a las personas con nuestra forma de hablar. Por esa razón el Señor dice, cuidado con lo que hables. Claro, ya vimos que, bueno, ha habido casos que solamente con una palabra bien dicha o mal dicha se han desatado discusiones tremendas, guerras, pleitos, y por eso hay que tener cuidado en la forma en la que hablamos. Nuestra hermana Lídica Viña. Excelente tema, gracias por compartir. Debemos ser prudentes para hablar. Okay, bueno, pues es verdad. Entonces tenemos que ser bien prudentes al hablar. Gracias a nuestra hermana y sí nos gustaría que nos dijera desde dónde nos está acompañando también. Y si es desde allá de San Francisco del Rincón, Guanajuato, bueno, pues mandarle saludos a todos los hermanos de por allá también. Ya tiene bastantísimo que no vamos para allá, pero pues aún los recordamos y pues son grandes hermanos que tenemos por allá en la iglesia del Señor. Nuestra hermana Marta, si quieres leerlo, a ver.
Dice nuestra hermana Marta, yo creo que es escuchar y pensar lo que vas a contestar a quien te lastime o te ofenda. Y es la verdad, necesitamos nosotros, en pocas palabras, escuchar y pensar, hacer prudentes, como decía nuestra hermana Lidica Viña, hacer prudentes para hablar, es decir, saber, en este caso, hablar antes, ¿verdad?, de comentar cualquier cosa o antes de decir otra cosa, pues simple y sencillamente pensarlo, ¿verdad? Porque a veces hablamos sin pensar las cosas. Así que si alguien te ofende, primero piensa qué es lo que le vas a contestar. Por eso el libro de Santiago decía, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Gracias por el comentario, hermano. Pues aquí ya tenemos otro comentario de una hermana que está de gira artística por acá, por la Ciudad de México. ¿En serio? Nuestra hermana Avi Barbosa. ¿Okay? Ahorita se les vamos a presentar para que ustedes la conozcan, ustedes la puedan ver. Que bueno, vino especialmente desde Saltillo solamente a esto, a ver quién lo dice. Así es. O sea, para que vean aquel sacrificio de nuestra hermana. Compró un boleto y dijo, no, nada más para estar en el programa, conocer la transmisión, cómo se hace, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha pasado una semana con nosotros, y en verdad es una gran bendición. Dice nuestra hermana, muy buen tema, no es solo expresar lo debido en el lugar correcto, es aún más difícil no decir lo indebido cuando estás tentado a hacerlo. Yo lo bendiga ricamente. Es cierto, Porque, y esto suele pasar cuando estamos enojados, ¿no? Cuando estamos enojados, ya lo queremos, ahora sí como decías tú, ya lo queremos aventar las cosas que decimos, bueno, no, es que a mí me dolió y me lastimó, yo me tengo que desquitar, yo lo tengo que hacer, ¿no? Y es como decía nuestra hermana, bueno, hay que, vamos a volverlo a leer, no es solo expresar lo debido en el lugar correcto, es aún más difícil no decir lo indebido cuando estás tentado a hacerlo. Muy buen comentario de nuestra hermana Okay. Avi Barbosa. Okay. Bueno, pues en verdad creemos que es bien fácil, digamos, a veces decir las cosas, pues en ciertos lugares, ¿no? Cuando decimos, bueno, a lo mejor cuando vas a regañar a alguien, cuando vas a hablar con alguien, pues lo haces aparte, lo haces en un lugar correcto, pero es más difícil cuando ya estás a punto de decir las cosas que no debes decirlo y que ya quieres decirlos porque ya se te sale, entonces a veces lo haces en un lugar incorrecto. Y es la verdad, a veces es tanta la emoción, a veces es por emoción, o a veces es por enojo, son sentimientos muchas veces encontrados que te hacen decir cosas que no debías decirlas porque es en lugares... Por ejemplo, tú pensarías que, como dicen, bueno, como decís en la juventud, ¿no? Cuando haces el oso, ¿qué es ahí? ¿Son palabras ociosas? No, son palabras que dijiste en un momento, yo creo, incorrecto, ¿verdad? A lo mejor hiciste celoso porque dijiste, o hiciste celoso porque la actitud con la cual tú te comportaste, pues no era la correcta, era infantil, por así decirlo, o simple y sencillamente no era el comentario adecuado. Como decía nuestra hermana Abby, no era en el momento indicado ni en el lugar indicado, ¿no? Para hacer las cosas. Bueno, pues ese es el comentario de nuestra hermana, que bueno, para que vean ustedes, chequen nomás, nuestra hermana de Saltillo, y nada, para ver quién lo dice, Okay, no, y vamos a estar regalando 2 pases dobles para que ustedes puedan venir con nosotros hasta aquí, hasta la cabina de transmisión de quién lo dice. Okay. Nuestra hermana, no, me imagino que no. No, aquí ya me están saludando por Facebook. Bueno, pues muchas gracias a los que nos han mandado comentarios, y no lo piense más. Si usted tiene algún comentario más que dar antes de irnos, antes de terminar este programa, pues usted lo puede hacer, usted puede hacerlo, en verdad, no le dé temor servir al Señor, y un comentario que usted haga puede muchas veces ayudar a varios hermanos, a varios amigos que están aquí. Desde antemano, gracias les damos a las personitas que se han atrevido a comentar, a las personas que se atrevieron a darle clic. Sabemos que no es fácil hoy en sábado, terminando una semana de tareas, una semana de escuela, una semana de trabajo, donde ya todos queremos estar acostados
relajados, ya descansando, o bien queremos hacer alguna otra actividad, y bien, estar aquí en verdad, sábado, estudiando la palabra del Señor, 8 de la noche, ya un horario ya para descansar, bueno, pues es de valientes, ¿no? Como decimos, es de valientes, y pues de antemano mis respetos a todos los que ahorita están viendo el programa, y yo les digo, Dios les bendiga a todos. Sí, en verdad, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos, y como les decimos hoy y siempre, sonría, no se le olvide sonreír, ¿verdad? Porque es lo que en verdad le agrada al Señor. Dice que estemos gozosos, regocijados en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocijados. Entonces el Señor quiere que estemos contentos, que estemos felices, y sobre todo que no se le olvide de sonreír. Recuerde que usted, depende de usted si está feliz o está triste, pero en realidad yo creo que nadie puede cambiar tu actitud si tú en este caso sonríes. Así que, bueno, pues son los comentarios. Dios nos los bendiga, un abrazo y apapacho, como siempre lo decimos. Miren, ya no está nuestra hermana Rocío Estrella Rodríguez, la hermana que decía que Alexito sonriera. Bueno, ahora no está Alexito, hermana, pero está mi otro hermano. Él es mi otro hermano, Abelito. Es nuestro hermano Abel, es el predicador de la congregación de aquí de México, Distrito Federal. Y bueno, pues aquí estamos en su programa de ¿Quién lo dice? Nosotros somos invitados en este programa. Y pues bueno, quería saber que quién eras tú, decía nuestra hermana desde allá, desde República Dominicana. Bueno, pues Dios te bendiga, Rocío Estrella Rodríguez. En verdad es un honor, un placer tenerte con nosotros. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez, sino que sigas acompañándonos todos los sábados a las 8 de la noche en el programa, tu programa, ¿Quién lo dice? En este programa pues estuvimos hablando acerca de que tener cuidado con las palabras ociosas, es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, lo que decimos, porque a veces ofende, lastima, hiere a otras personas, y esto ocasiona muchas veces el rompimiento sentimental, el rompimiento entre las parejas, entre los de padres, amistad, hijos, también puede de ser. Amistad, y muchas veces dentro de la iglesia hay a veces división o desunión por la simple y sencillamente es que él dijo o es que ella dijo, es que él comentó o es que él también comentó. Entonces son palabras que a veces lastiman y hieren, y pues dice la Escritura, cuidado, porque por esta causa nosotros daremos cuenta en el día del juicio. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Abel Salinas González. Y gracias, Rocío, porque bueno, nos esforzamos nosotros por hacer este programa por personitas como tú, porque sabemos que trabajas, sabemos que estudias, y sabemos que ella los viernes, me parece, va a las reuniones, me parece, pero dice, bueno, me voy a apurar a salir de trabajar para poderlos ver, dice, y es de las primeras que está media hora antes, dice, ya estamos aquí, y me apuré, llegué temprano. Hoy dice, bueno, Dios sabe que tus buenas intenciones de llegar temprano, dices, tú llegué tarde, pero pues Dios te bendiga, estás aquí con nosotros, y eso es lo importante, que ahora sí que el esfuerzo lo hiciste, ¿no? Y saludos a nuestros hermanos allá en República Dominicana. Dios te bendiga ricamente, gracias en verdad por acompañarnos en esta noche, y como decimos, es un privilegio, un honor tener a todos y cada uno de los que nos acompañan en esta noche. Claro. Porque esto es lo que nos une. Sí, y es lo que nos estaban comentando. Bueno, dice, es que nosotros hemos visto que ustedes, a mí me decían de allá de Oklahoma, no me acuerdo, fue de allá de Estados Unidos, me decía apenas una hermana que nos conoció, y bueno, dice, no, bueno, es que allá vemos que son muy unidos, dice, ustedes tienen comunicación con varios hermanos de varias partes del mundo. Bueno, pues gracias a Dios y gracias a la tecnología que nos ha brindado, ¿no? Que podemos conocer como a nuestra hermana Rocío, podemos conocer a nuestro hermano Ángelo de Perú, a varios hermanos que ni idea sabíamos que existían, pero gracias a Dios ahorita, bueno, hemos aprendido muchos de ellos, y que son jóvenes, amigos y hermanos que andan en un camino espiritual, que sí, siempre andan firmes y son temerosas de Dios, ¿no? Y que tienen una sabiduría tremenda. Por ejemplo, cuando hablábamos hace poco del debate acerca, bueno, en la mesa de debate con el hermano Juan III, estábamos hablando acerca de a dónde vamos, si al paraíso o al cielo. Bueno, pues muy buen conocimiento cuando estuvo expresando nuestro hermano Ángelo la palabra de nuestro Dios. Todos los expositores, nuestro hermano Rafa, nuestro hermano pues Sami Esparza,
¿verdad? No se diga, pues tienen el conocimiento de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces Dios los bendiga ricamente. Bueno, pues son unos de los comentarios. Vamos a ver si tenemos otro comentario aquí Miren quién nos acompaña. Ah, verdad, todos voltean a ver la cámara que tenemos aquí enfrente. Y tenemos aquí a nuestra hermana Rubí Salinas, que bueno, pues es la primera vez que me parece que nos acompaña aquí en el programa. Está presente nuestra hermana Rubí Salinas, aquí está presente con nosotros, es la primera vez que nos acompaña. Y pues también nos da mucho gusto, ¿no? Porque pues nunca había estado con nosotros. Dice nuestro hermano, regresando a la Biblia, muchas felicidades por el tema, felicidades por el tema y felicidades por el tema. Excelente comentario. De esos comentarios, esas palabras son que animan, motivan, no son palabras ociosas, sino palabras que edifican, que construyen, que hacen ser de bendición a la vida del creyente. Y dice nuestro hermano, regresando a la Biblia, felicidades por el tema. No, bueno, ya no dice eso. Dice, debemos ser prudentes de lo que decimos y cómo lo decimos. Así es, amén. En ese aspecto debemos ser prudentes en lo que decimos y cómo lo decimos. Saludos, hermano. Miren quién anda allá, hermano. Es hermano Robert. Robert, Dios te bendiga grandemente. Andas en Monterrey, Nuevo León. Se nos fue Robert. La Sultana del Norte. Mandas muchos saludos a nuestros hermano Robert. Pues Robert tenía que estar aquí desde el viernes. Sí, no sabemos, el viernes lo estamos esperando. Él iba a dar el tema de los jóvenes y qué bárbaro se fue. Por ahí se los encargamos. Por favor. Que ya no vuelva. No es cierto. Ahí se los encargamos y hablen con el hermano Robert. Sí, Dios los bendiga, hermanos, de verdad. Bueno, pues a ver, me parece que son los últimos comentarios que tenemos. Nuestra amiga Grace, bueno, ya no nos pudo ver ahorita. Nuestra amiga Rocío Estrella, por todo lo bonito que le dijimos, dice amén. Dios les bendiga. Okay. Bueno, pues me parece que son unos de los comentarios que teníamos. Y bueno, si no tienen nada más que agregar, nada más que decir, como decíamos, que hable ahora o que callen hasta el próximo programa. Y nos despedimos. Antes de esto, pues pasamos a nuestra hermana Abby. Ah, claro. Para que ella salude a los hermanos de Saltillo, Monterrey, a la Sultana del Para que salude a los hermanos de Saltillo que no la conoce, ¿no? Porque sí, no desconocen a nuestra hermana Abby. Bueno, pues ella nos acompaña en esta noche. Es un privilegio tenerla con nosotros. Está aquí en nuestro hogar. Ya se fue su mami, se fue su hermano. Y bueno, pues ella se queda, ¿verdad? En una semana con nosotros. Estuvo pues saliendo con los muchachos a ver lo que es el Zócalo allá en Chapultepec. Estuvo también en el Barrio Fuerte, el Barrio Bravo. Barrio Fuerte y Barrio Bravo de Tepito. Así que por allá anduvo nuestra hermana. Ahí les contará sus experiencias. Ya no lleva su celular ni su cámara, ni su fotos cámara. No les puede enseñar porque así que bueno, ella les contará la experiencia que ha tenido allá en el Barrio Bravo de Tepito, ¿verdad? Y bueno, pues también pues queremos agradecerle infinitamente por estar con nosotros y por venir especialmente al programa de Quién lo dice, ¿no? Sí, ella está emocionada, haga de cuenta que tenía boletos para En Familia con Chabelo y Quién lo dice, dice, no, yo voy a Quién lo dice. Así es. A ver, pasa con nosotros, ya hicimos la última oración. Ya nada más estamos por despedirnos, pero antes queríamos presentar a nuestra hermana Abby Barbosa, por si ustedes no la conocen. Ya estás con nosotros, de este lado, si gustas, ahí, y pasar saludos a los hermanos. ¿Aquí? Sí, aquí. Hola, Dios les bendiga, buenas noches. Bueno, pues ya la conocen a nuestra hermana Abby Barbosa, de allá de Saltillo, Coahuila. Y bueno, pues este programa va a ser grabado, ¿verdad? Y se va a quedar, así que por mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Lo van a ver sus hijos y los hijos de sus hijos. En verdad, Abby, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga ricamente. Estar con ustedes. Y bueno, pues manda saludos a quién. A mi mamá, a mi hermano, a todos los de Buenos Aires. A Johnny. Gracias, hermano. Pues sí, a todos los hermanos de la iglesia. Dios les bendiga grandemente. Okay. Bueno, pues ya la conocieron, nuestra hermana Abby Barbosa, de acá de Saltillo, Coahuila, allá en el norte de la ciudad, lo que es, no de México, pero sí del país, del cual
cual estamos transmitiendo, que es México. Pues ya en verdad nos sentimos honrados y nos despedimos en ¿cuántos minutos? Me permiten tanto, lo que pasa que saben que hay una hermanita que se llama Berna Pérez Montiel. ¿Okay? Bueno, ella decía que sus comentarios no llegaron a Ustream, pero ella también nos está acompañando. Okay. Ella vive aquí en la Ciudad de México. Dice, ya llegaron aquí a mi Facebook, dice nuestra hermana, dice, bueno, pero felicidades por el programa. ¿Sabes dónde pueden estar en Facebook? Bueno, en Ustream, en la parte de hasta abajo, quizás. A ver, vamos a ir a Ustream, hermana, y Dios nos la bendiga ricamente por acompañarnos. Vamos a ver en la parte de hasta abajo, de Ustream, más abajo, ahí pueden llegar los comentarios. Ahí los recorre y sigue bajando la página. En estos momentos vamos a leer si hay algún comentario de alguna. Rocío Estrella, desde Cuitlagua. Roberto Samano, también lo tenemos aquí. Que Dios te bendiga. A las 21:30. Ahí puedes aplanarle en la parte de abajo. En las 20. Exacto. Entonces vamos a ver de cuándo fueron. Hace el 11. Ok, no, ya tiene tiempo. Entonces no aparecieron entonces los comentarios de la hermana Berna Montiel. Pero bueno, pues sí, como decíamos, bueno, pues lo importante es que pudo ver el programa y como decimos, todos los comentarios que ella tenga, que ella si ella tiene alguna pregunta, bueno, aquí va el Facebook de nuestro hermano Abel Salinas para que usted le haga las preguntas que tenga y él está dispuesto a contestar todas las preguntas que usted pueda tener. Y por supuesto podemos preguntar, digamos, o puede hacer las preguntas. Saludos a... Mándame saludos, Adi. Saludos a Juan Tercero y a toda su familia. Okay. Dios los bendiga. Y ya bien famosa. Oye, ¿cómo ves a Robert? Dice Robert que no sabes, pero regresa. No te preocupes, Robert, tómate todo tu tiempo que quieras. O sea, también no te queremos presionar, ¿no? Sí. Sabemos que te gustó Monterrey y está bien. Pues te vamos a extrañar, ¿no? Claro. Somos honestos, te vamos a extrañar, pero... Te extrañamos, Roberto, te extrañamos, sí. ¿no? Y como cuando se fue Juan Tercero, ¿te acuerdas? Que íbamos llorando. Sí, íbamos llorando después cuando se fue. Sí, pues sí, pensando en los bonitos recuerdos que claro. quedaron aquí con él. Pero pues de igual manera lo vamos a superar. No es cierto, Robert, no te hagas y regresa, no te hagas. Robert, recuerda que tienes responsabilidades acá, no se te olvide, tenemos que seguir los programas y nos hace falta Robert aquí. Claro. Dios te bendiga, hermano Roberto, gracias por estar con nosotros, bendiciones, abrazos en verdad a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos ven y a todas nuestras hermanas y niños y niñas. Dice nuestra hermana Berna Pérez Montiel, dice, bueno, pero felicidades por el programa, gracias hermanitos, los amo en Cristo Jesús y supuestamente están en mis mensajes, pero checaré eso, Dios les bendiga. Okay. Bueno, muchísimas gracias hermana Berna Pérez Montiel, fíjense que es una hermana que siempre ha platicado con nosotros y tiene mucho conocimiento en la palabra del Señor y sobre todo siempre ha estado al pendiente desde que mi papá se puso malo, siempre estuvo orando por ella, por nuestra hermana Esther también ha estado orando y gracias, en verdad que se les agradece porque aquella atención que siempre han tenido con nosotros, bueno, pues ese cariño que nos han demostrado para nosotros ha sido de gran fortaleza y de gran ánimo, ¿no? Bueno, pues en verdad les agradecemos, mis hermanos y hermanas que nos están acompañando. Les seguimos pidiendo las oraciones por nuestro hermano Eduardo, pero también por nuestra hermana Esther. Ustedes saben la situación en la cual ella se encuentra, pues ella todavía se encuentra enferma, se encuentra delicada, y bueno, pues creemos que a través de las oraciones pues podemos unirnos para hacer grandes cosas en la obra de nuestro Dios. Y esta es una de ellas, es orar los unos por los otros. El día de mañana, si Dios nos permite, pues estaremos platicando, estaremos inclusive yéndola a ver, o el día lunes a más tardar. Entonces sí es bien importante para poder tener también algunos comentarios o alguna información de parte de nuestro hermano Jaime Contreras Aguilar. Así es. Bueno, pues sería todo por mi parte. Se despide su amigo y hermano Jonathan Iván Salinas, como muchos me conocen en el Facebook, Iván Salinas. Bueno, pues Dios les bendiga y para mí es un gran honor y un gran privilegio estar aquí, saber que nos están viendo hermanos y amigos de varias partes del mundo, desde varios países. Pues yo les digo, para mí es un gozo tremendo, qué bueno que usted nos pueda estar acompañando aquí. Como les digo, son usted, amigos y hermanos
hombres de valor que son los que necesita Dios, ¿no? Que se atreven a estas horas, ya cansados, ya fatigados, estresados, a estar estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga y siempre están en nuestra mente y en nuestro corazón. Bye. Okay. Bueno, pues nos despedimos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dios les bendiga.